noches a todos. La Unidad de Educación Continua de la UTPL, a través de capacitaciones de alta calidad soportadas en experiencia académica, investigativa e innovadora, busca potenciar habilidades y competencias laborales de los participantes para su crecimiento académico y profesional. Con esta finalidad de apoyar a todos los docentes de nuestro país, la Unidad de Educación Continua de la UTPL ha organizado un conjunto de capacitaciones gratuitas denominadas EduWebinars, que permiten la educación desde casa. Damos a continuación esta noche, el tema es retroalimentación y evaluación de la docencia virtual, a cargo de nuestras dos docentes, Lucy Andrade, PhD en Desarrollo Psicológico, Familia, Educación e Intervención, magíster en Pedagogía, docente e investigadora de la UTPL. Y también nos acompaña nuestra docente Margot Iriarte, licenciada en Docencia Primaria y en Educación Básica, doctora en Ciencias de la Educación, mención Investigación Educativa, magíster en Docencia y Evaluación Educativa, además de estar cursando el doctorado en Educación. Este EduWebinar tendrá una duración de 1 hora, para lo cual las ponentes podrán exponer el tema y al finalizar tendremos un espacio de 15 minutos para que quienes nos ven puedan realizar sus preguntas. Lo van a hacer de manera escrita del lado derecho a través del chat. Sí, bienvenidos, es un gusto para la Unidad de Educación Continua de la UTPL que en esta noche nos acompañe. Muy buenas noches, estimados colegas. Les damos la cordial bienvenida de parte de todo el equipo que hemos venido trabajando en el desarrollo de estas temáticas referidas a educar en tiempos de pandemia. Como ustedes hayan podido observar, hemos tratado de llevar una secuencia lógica que inició con el análisis de la misión, desafíos y finalidades de la escuela, de ayer, hoy y mañana. Continuó con las adaptaciones curriculares con integraciones de destrezas, luego a partir de lo cual se plantearon algunas estrategias de mediación, actividades de aprendizaje. El día de ayer estuvimos observando sobre los recursos de aprendizaje y hoy finaliza con la evaluación y la retroalimentación. Todos los aspectos planteados, como ustedes pueden observar, están haciendo una invitación a generar debates, a generar nuevas miradas a la educación. Y qué mejor que estemos participando todos los que amamos a educar. Especialmente ahora que necesitamos maestros de corazón. Les damos la cordial bienvenida, reitero, el día de hoy, como ya lo dijo Andrea, vamos a estar trabajando Lucy Andrade y mi persona, Margot Iriarte. En este momento voy a dar la palabra a Lucy, que va a iniciar con un apartado muy interesante que les va a dar las bases para poder entender la parte práctica. Un afectuoso saludo a todos ustedes, colegas profesores, colegas directivos, gestores educativos que hoy nos acompañan en este webinar. Un saludo caluroso también y un agradecimiento sincero a mis compañeros del grupo de investigación, con quienes hemos compartido esta experiencia y que hoy la vamos a presentar a ustedes. Queremos compartir en esta noche algunas reflexiones, experiencias y estrategias en torno a lo que diariamente nos concierne y que es la evaluación de los aprendizajes de nuestros y nuestras estudiantes. Proponerles algunas ideas motivadoras que nos lleven a la mejora de nuestra práctica evaluativa. Toquen nuestra mente, pero la idea también es que toquen nuestro corazón para hacer de la evaluación una mejor evaluación. Es decir, cambiar para mejorar. Bueno, como ya lo mencionaba Margot, pues voy a hacer una introducción, me van a permitir compartir la presentación.
voy a comentar, voy a hacer una introducción a todo este proceso de lo que es la retroalimentación, la evaluación. Consideramos que es fundamental generar una serie de elementos teóricos y de principios que nos van a permitir ser base para que ustedes puedan luego entender toda la aplicación. Margot, a través de una serie de ejercicios prácticos, va a poner en consideración de ustedes. Miren, yo los invito a que ustedes observen la imagen y lean su contenido. Quizás esta situación nos es muy familiar a todos o a la mayoría de quienes hacemos docencia. O quizás también representa la realidad de muchas de nuestras clases. Ahora bien, para que esto no ocurra, los invito a que reflexionemos sobre la evaluación del aprendizaje como un proceso de comunicación, sobre todo para entender por qué sus resultados no dependen solo de a quienes se evalúa, en este caso son los estudiantes, sino que estos resultados también dependen de unas características, de unas peculiaridades de quienes realizan este proceso de evaluación. En este caso, son los profesores. Y sobre todo, de estos vínculos que se establecen entre sí. De esto podemos concluir que este entramado de relaciones, de comunicaciones, se establecen entre estos dos actores, tanto en el proceso de retroalimentación, de evaluación, es lo que debemos cuidar y fortalecer, de tal forma que podamos cumplir ese principio de que la evaluación y la retroalimentación sirvan para el aprendizaje y para la vida. También queremos proponerles algunos principios y bueno, nosotros aquí hemos partido de algunos de los que ya reflexionaba en su momento el profesor Santos Guerra y que los pusimos en nuestro contexto. Esa fue la idea, esa fue la intención. Poner estos principios en nuestro contexto, intentando entender una realidad que en estos momentos de pandemia, que en estos momentos de crisis, pues como maestros nos dé unas pautas, nos dé horizontes, nos dé nuevas perspectivas, nos dé nuevas miradas para hacer de la evaluación un proceso de reflexión, de retroalimentación, de formación personal, tanto de nosotros como maestros y de nuestros estudiantes. Para ello es necesario identificar el papel que tenemos como maestros, como estudiantes, en el proceso evaluativo, tanto en un ambiente físico como el que teníamos hace no más de 2 meses, o en un ambiente virtual como el que tenemos en este momento, donde consideramos que la consigna es que el aprendizaje desarrolle de manera crítica, reflexiva y significativa a través de la comunicación. Este aprendizaje debe desarrollarse, repito nuevamente, de manera crítica, reflexiva y significativa, pero a través de un elemento fundamental que lo estamos tomando en cuenta, que es la comunicación. Vamos a comentar cada uno de estos principios desde nuestra propia reflexión, desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio contexto. Y el primer principio al que hacía referencia el profesor Santos Guerra era que la evaluación, más que un fenómeno técnico, es un fenómeno ético.
Este principio nos llamó, cuando lo analizábamos, pues nos llamó mucho la atención. Intentábamos descifrar qué quería decir, qué nos quería decir. Pues hicimos algunas anotaciones y lo que entendíamos de este principio y lo que podemos compartir con ustedes es que este principio identifica la evaluación jamás de ser un proceso técnico, conlleva implícitamente una serie de valores para su aplicación. De ahí definíamos que como un fenómeno técnico importa mucho evaluar bien, por supuesto. Siempre nos planteamos este reto. Desde este fenómeno técnico, siempre planteamos el evaluar bien a nuestros estudiantes. Pero descubrimos que como un fenómeno ético importaba o importa mucho más a qué personas beneficia, a qué valores, a qué causas sirve esta evaluación. Bueno, estas son las preguntas que nos hacíamos y las ponemos a consideración de ustedes, que creemos que realmente son clave para reflexionar sobre todas esas acciones formativas, sobre esos mecanismos que estamos utilizando a diario como maestros en nuestras clases y que a lo mejor, diríamos, no lo sabemos, provocan una serie de elementos como sometimiento, temor, injusticia, miedo, discriminación, desigualdad, arbitrariedad, competitividad. O quizás también, al contrario, estas acciones formativas que estamos desarrollando, estamos llevando en nuestras clases, en nuestras aulas, potencian el diálogo, la comprensión, la mejoración, el mejoramiento, perdón, la estimulación, la orientación, la valoración, la reflexión, la escucha, la motivación, la libertad, la justicia, la igualdad, la cooperación, el aprendizaje, la felicidad de nuestros estudiantes. Bueno, como pueden ver ustedes, este principio realmente devela muchas posibilidades, todas las posibilidades que tenemos como maestros para dar sentido a la formación a través de una buena evaluación. Además de que nos da ya la oportunidad para decidir sobre el qué evaluar. El qué evaluar. Evaluamos contenidos, evaluamos habilidades, evaluamos destrezas, evaluamos actitudes, evaluamos valores, comportamientos. El qué evaluar lo define usted como maestro. Bien, aquí les proponemos los 4 principios. El segundo principio. Perdón, aquí parece que no me sale la diapositiva del segundo principio. Tengo un error aquí y no sé por qué no me deja ver el segundo, el tercero y el cuarto principio. Bueno, es un error técnico, o no sé, quizás yo obvié o borré estas diapositivas. Voy a intentar, aunque ustedes no lo puedan ver, voy a intentar describir estos 3 principios más. Un segundo principio hace referencia a la evaluación, que la evaluación ha de ser un proceso y no un acto aislado. Este principio nos mostraba claramente cómo la evaluación para el aprendizaje no puede convertirse en un acto concreto que se realiza una vez terminada la clase o que se realiza durante terminada el periodo, terminado el año lectivo. Decíamos que es un proceso que acompaña todo el aprendizaje.
puesto que si este se convierte únicamente en un acto aislado, corre el peligro de no tener validez, puesto que a lo mejor se centra en un único elemento para evaluar. Este elemento podría ser o solo el resultado, o solo el proceso, o únicamente el conocimiento, olvidando las habilidades, las actitudes, los valores, los comportamientos. De tal forma que la evaluación, reiteramos, no es un fenómeno ajeno, no es un parche, lo ponemos únicamente al final cuando tenemos que mostrar nuestras calificaciones. No está añadida, no está descontextualizada. De tal forma que es un proceso continuo que se genera desde el primer momento de la planificación, cuando como maestros somos capaces de integrar la evaluación en este proceso. En nuestros planes se evidencia claramente. Es un proceso continuo durante el desarrollo de las clases, puesto que atiende a los diferentes momentos del proceso, dando respuesta al para qué de la evaluación formativa y sumativa. De tal forma que la evaluación formativa apoya el aprendizaje a través de la enseñanza y la retroalimentación, que es la que tenemos que generar como maestros. La segunda, o la evaluación sumativa, es aquella que se centra específicamente en la evaluación de los resultados del aprendizaje de nuestros estudiantes. Bien, tenemos un tercer principio. Y este principio establece que es preciso que la evaluación sea un proceso participativo. Se plantea que el conocimiento general de un estudiante no solo depende del juicio, de la valoración del docente, sino que éste debe tomar en cuenta también la opinión del mismo estudiante, la opinión del estudiante sobre su propia actuación. Así también, algunos autores referencian que es importante considerar la opinión de sus compañeros, de sus pares, de sus padres o de sus familiares o de aquella persona que está en el contexto inmediato con el que vive nuestro alumno y que de alguna u otra manera es parte del hecho educativo de este alumno, de esta niña o de este niño. Este principio, pues como ustedes pueden ver, muestra claramente cómo evaluar. De tal forma, los profesores tenemos que ser capaces de replantear las actividades evaluativas. Y aquí algo importante, diversificarlas e integrar, por supuesto, a otros actores al proceso evaluativo. Pero hacíamos énfasis, decíamos, pero sobre todo, permitir al estudiante hacer su propia valoración de la experiencia de aprendizaje adquirida. Bueno, como algo muy gracioso comentábamos y decíamos, ¿qué pasa en nuestras aulas cuando no somos capaces como maestros de preguntar a nuestros estudiantes? Y decíamos, ¿quién mejor que el estudiante, que es quien vivió la experiencia educativa, podría decirnos qué aprendió, cómo lo aprendió y para qué le sirve este aprendizaje? Además, también es importante comentar que el estímulo más significativo para el aprendizaje desde la teoría, pues es la evaluación. ¿Por qué? La evaluación exactamente, porque la evaluación nos da un mensaje. Porque la evaluación muestra al estudiante lo que debe aprender y además le muestra cómo lo debe aprender. Y por consiguiente, decimos también y hacemos alocución a otro principio que dice que la evaluación condiciona el aprendizaje. De ahí que es fundamental pensar la evaluación integrada en un proceso. Finalmente, voy a comentarles, pues,
este cuarto principio sobre el que se refiere a que la evaluación requiere de retroalimentación efectiva, específica y oportuna. Y aquí sí algo interesante. Esto que les voy a comentar es la reflexión que hacen nuestros estudiantes. Bueno, y específicamente mis estudiantes de universidad que comentan, algunos son maestros ya, y comentan, y hicimos alguna actividad porque soy la profesora de evaluación educativa, y yo les planteaba que hagamos una actividad que queríamos saber qué es lo que dicen sus estudiantes de ellos, el proceso de la retroalimentación que hacen en sus clases. Bueno, estas fueron las respuestas. Aquí las compartimos con ustedes. Dice, las experiencias que tenemos como estudiantes en el ámbito de la retroalimentación, pues señalaban que los estudiantes decían, la retroalimentación es frecuente en las clases. Ellos valoraban eso, decían, sí, el maestro hace retroalimentación frecuentemente. Y miren lo otro que decía. La mayor parte de esta información es desestimada por los estudiantes. Ellos decían, nosotros no es muy importante lo que el profesor dice cuando retroalimenta. Un tercer elemento pudimos darnos cuenta, el uso de esta información en la revisión y en la corrección de sus trabajos es escaso. Ellos no utilizan estos comentarios para mejorar sus trabajos. Pero aquí también había otra pregunta que nos mostraba por qué no lo hacían. Porque generalmente el profesor decía que ya no tiene la posibilidad de enviarlo de nuevo, pero que ya no es calificado o que tiene menos puntaje. Otro elemento que también pudimos identificar, dice, son los comentarios realizados por los profesores. Ellos decían, no son relevantes para nosotros como estudiantes. Y finalmente concluíamos que los estudiantes ven a la retroalimentación de sus profesores muy confusa, no entendemos, decían, no entendemos lo que nos dice, lo que dice el profesor, no los orientaba en nada. Además, era como muy general, muy enredada. Y entonces esto no nos permitía claridad en lo que debemos volver a hacer para mejorar esta actividad. Mire, desde estas consideraciones, pues nosotros como profesores debemos preguntarnos cómo retroalimentar, en qué momento es más efectiva la retroalimentación, de quién depende esta retroalimentación, qué debe decirse o qué no debe decirse al estudiante en este proceso de retroalimentación. Algunas respuestas que también las generamos de este trabajo con los estudiantes. Y ellos decían, bueno, nosotros concluíamos que los comentarios efectivos a las tareas de los estudiantes son claves, puesto que aprendemos más rápido y de manera más efectiva. Algunos decían, sí, cuando los comentarios de nuestros profesores son efectivos, nuestras tareas, nosotros aprendemos más rápido y lo hacemos bien. Cuando tenemos una idea clara de cómo estamos, es decir, cuando nuestro profesor nos dice claramente cómo estamos, qué está pasando, qué hicimos, cómo lo debemos mejorar, dice, esto es fundamental porque a nosotros nos permite generar esta mejora. Sabemos cómo hacer esta mejora. De ahí que una sugerencia para nosotros como maestros, pues, es siempre colocar en el comentario de esta retroalimentación si está bien, si está mal, si requiere mejora, pero sobre todo el por qué. Porque eso da la pauta para que el estudiante, para que esta retroalimentación sea significativa, efectiva al estudiante. Otro elemento es que la retroalimentación debe ser comprensible y oportuna. Ellos decían, sí, si una retroalimentación es comprensible, si el profesor la pone de manera oportuna también y si nos permite que nosotros podamos
entregar nuevamente la tarea o la retroalimentación está antes de la evaluación, pues realmente esto sí nos orienta a nosotros como estudiantes. Nos permite reformular la tarea, la actividad o el proyecto, pero siempre reitero, indicando el cómo hacerlo esto para mejorarlo. Y finalmente, pues concluíamos que la retroalimentación debe ser muy específica y fácil de interpretar. Este también fue otro criterio que ellos decían. Tiene que ser así como muy puntualita, dígame qué fue lo que falló, por qué, y fácil de interpretar. Yo sea capaz de interpretarla y de comprenderla rápidamente para implementarla. Bueno, aquí sí, pues ahora sí voy a, luego de todos estos principios que les he expuesto y que los textualizamos un poco, los llevamos a nuestra realidad, nos gustaría ahora mismo compartirles algunas condiciones o elementos que consideramos importantes al momento de planificar la evaluación de los aprendizajes. Estas consideraciones se corresponden con los elementos que el sistema educativo de Ecuador determina para la evaluación en el proceso. La primera condición que nosotros tenemos es las características del desarrollo de los estudiantes, es decir, conocer a nuestros estudiantes, saber a quién o a quiénes vamos a evaluar es fundamental. Estas características responden a un desarrollo evolutivo por edades, que marca una diferencia entre los niños de nivel inicial, nivel básica y bachillerato. Este criterio de desarrollo evolutivo es fundamental y la base de los niveles educativos. De ahí que nosotros tenemos los niveles educativos y decimos la inicial, la básica media, la básica superior y el bachillerato. Tomando en cuenta este desarrollo evolutivo y las edades, las características que tienen nuestros niños, niñas y jóvenes en este momento. Este desarrollo evolutivo marca pautas para que como profesores identifiquemos cómo aprenden, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades, cómo actúan, cómo interactúan, cuáles son sus preferencias, cómo se relacionan. Este desarrollo evolutivo, junto con el conocimiento de las áreas, también es considerado en el currículo, de tal forma que en las destrezas con criterio de desempeño se ve, tomando en cuenta este desarrollo evolutivo, se lo ve claramente cuando en la destreza con criterio de desempeño, en el último elemento de la destreza, es el nivel de concreción de la destreza. Es decir, mayor o menor nivel de concreción, dependiendo de lo que yo quiero alcanzar y del desarrollo también, o del nivel y del grado en el que se encuentra nuestro estudiante. Miren, otra condición que nosotros planteamos aquí para planificar la evaluación son las condiciones emocionales que configuran el entorno. No solo en estos momentos pues, de pandemia, las condiciones emocionales de los niños, niñas, de sus familias o quienes los rodean, son un criterio importante al momento de evaluar los aprendizajes. Siempre lo han sido, siempre lo han sido. Sin embargo, en estos momentos es mucho más importante, es mucho más evidente que tenemos que tomarlos en cuenta y considerarlos como un criterio fundamental para planificar la evaluación. Puesto que aquellos factores como el confinamiento, la poca comunicación con el entorno social que ahora tienen nuestros niños, buenas o malas relaciones familiares, que no sabemos cómo son, buena o mala alimentación, atención, afecto o desafecto, comprensión, falta de comprensión. Más y más características harán que estas actividades evaluativas, que los entregables, que las tareas que nosotros les propongamos a nuestros estudiantes sean en mayor o menor, o mejor, o peor, o mejor o peor manera desarrolladas por nuestros estudiantes.
de tal forma que como profesores debemos usar toda esa información. Esta información, estas condiciones emocionales, tiene un potencial muy rico para plantear actividades de evaluación, retroalimentar y calificar. La tercera condición para la planificación de la evaluación corresponde al contexto histórico-cultural de nuestros estudiantes. Este es un factor fundamental para la evaluación de los aprendizajes, pues este lleva implícito una serie de saberes, costumbres, características de su entorno social y comunitario. Como maestros debemos retomar para incluirlos en el proceso evaluativo. Así también estamos muy seguros que la familia en estos momentos se constituye en un apoyo fundamental para la educación y para la evaluación. Siempre se ha dicho que es así. Sin embargo, en estos momentos, cuando tenemos que hacer cumplir el principio acogiendo los comportamientos sociales, los aprendizajes básicos, valores, normas, relaciones, formas de comunicación, la seguridad emocional, el afecto, es fundamental retomar todos estos elementos del contexto en el que viven nuestros estudiantes. Y sobre todo, plantear aquellas actividades, aquellas estrategias, aquellas tareas, utilizando estos recursos que sean pertinentes y que realmente sean accesibles para cada uno de ellos, dependiendo de estos contextos. Y sobre todo, resaltar aquí la importancia de la significatividad que tiene el contexto en un proceso evaluativo como el que estamos planteando. Finalmente, pues las destrezas, indicadores y las actividades de evaluación deben estar integradas y articuladas en toda planificación didáctica, posibilitando atender las necesidades actuales donde la docencia y el aprendizaje virtual requieren ciertas condiciones para la adaptación, para el ajuste en todos los elementos de nuestro proceso educativo. Para terminar, pues esta es la propuesta que les hacemos y que le hemos venido haciendo desde el principio del primer webinar, el segundo cuando hacíamos la articulación. Vamos a retomar estos principios para el ajuste curricular y en este momento hacemos una contextualización de estos elementos a través de algunos criterios como el análisis, donde los componentes de los indicadores de evaluación y su desagregación en los desempeños. La prioridad a través de los criterios para seleccionar los indicadores y los desempeños. Y la integración para agrupar indicadores de evaluación, derivar desempeños específicos o logros de aprendizaje. Bueno, esta es la propuesta didáctica que les proponemos para atender un proceso de evaluación operativo, sobre todo pertinente, tomando en cuenta el contexto, las condiciones actuales. Sabemos que esta es solo una manera de hacerlo. Ustedes, que existen muchas maneras, ustedes descubrirán varias formas. Se puede analizar, priorizar e integrar la evaluación de diversas formas. Sin embargo, queremos nosotros aportar con esta estrategia y que ustedes puedan implementarla en su docencia. Bueno, ahora el reto le queda a la profesora Margot, quien hará posible que todos estos principios y elementos éticos, didácticos, operativos y estratégicos que les hemos compartido se visibilicen en una serie de ejercicios, de ejemplos, a través de la modelación. Adelante, Margot. Bueno, muchas gracias, Lucy. Vamos a proceder a continuar con el tiempo. Como siempre, ese es nuestro mayor enemigo. Vamos a compartir las diapositivas que hemos preparado para conversar con ustedes. Bueno, venimos de una secuencia que, como al inicio les había planteado, de un análisis de adaptaciones curriculares referidas a la integración de las destrezas.
Entonces, ¿qué es lo que se retoma? Tomando como principio esa adaptación curricular para la priorización de las destrezas, nosotros también seguimos con estas mismas destrezas con la finalidad de que ustedes tengan una secuencia y que tengan la posibilidad de ir observando la relación y cómo se puede hacer efectivo un proceso de integración de destrezas para poder optimizar, en este caso, el tiempo. Nosotros ahora mismo tenemos, miren, las destrezas con criterio de desempeño. Hemos trabajado, como decía, en analizar la etapa del auge bananero, marcado por el ascenso de los sectores medios y la organización estatal. Otra destreza que consideramos aquí para integrarla es exponer el alcance de las transformaciones agrarias, los procesos de industrialización con sus consecuencias y con la política económica. Si ustedes recuerdan, aquella vez decíamos, con Vicente decíamos, bueno, esta integración la vamos a hacer en función del conocimiento. Ahora, ¿cómo hemos procedido nosotros ya a la práctica? Y ahora, bueno, ya tenemos esto. ¿Qué hacemos? Entonces, retomamos estas primeras destrezas y nos vamos al currículo. Esta es la idea, irnos al currículo, ubicarnos donde está la matriz con criterios de evaluación de la asignatura. Todos conocemos esta matriz con criterios de evaluación de las asignaturas. Aquí nos presenta una integración bastante interesante donde están los criterios, están los objetivos, orientaciones, las destrezas, los elementos del perfil de salida a los que se contribuyen y los indicadores. Entonces, el proceso ustedes lo conocen, es ver la destreza y ver con qué indicador de evaluación se relaciona. En este caso, nosotros cogíamos la destreza, analizar la etapa del auge bananero y decimos, bueno, el indicador de evaluación que más se relaciona es precisamente relaciona la guerra con el Perú, el auge bananero y las condiciones de vida. Esta es la primera actividad que vamos a realizar para poder iniciar esta integración de indicadores. Luego decimos, bueno, y para esta destreza, ¿qué tenemos? Para esta destreza también nuevamente recurrimos a la matriz de criterios de evaluación. Nos orientamos por la destreza y luego vamos a los indicadores. Nuevamente seleccionamos el indicador que se relacione con la destreza y lo retomamos. Una vez que hemos hecho este trabajo, ustedes pueden observar estos dos indicadores que tienen relación directa con la destreza. Si los dejamos así, pues no ganaríamos ninguna integración. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr una integración? Nosotros tendríamos que proceder a identificar, hacer un análisis de esos indicadores, identificando el desempeño. El desempeño, pues, entendido como la actividad que quiero que el docente, que el estudiante me demuestre, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si hacemos ese análisis, vamos a observar primero, el relaciona, el desempeño, que en este caso es relaciona, y en el indicador es reconoce, ¿sí? Luego vamos a ver el conocimiento, el auge bananero, y en el otro es las transformaciones agrarias en los procesos de industrialización. Seguidamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ver los niveles. Aquí me dicen las condiciones de vida, pues, y acá me puede desagregar ya él mismo unas condiciones, ¿sí? Bueno, ahora, una vez, si ustedes se van dando cuenta, ¿qué es lo que hice? Identifiqué cuáles son los indicadores. Seguidamente, procedí a analizar el indicador, observando cuál es el desempeño. Recuerden que el desempeño siempre está expresado en un verbo en imperativo y siempre es sujeto a verificación. Eso es muy importante cuando nosotros trabajamos con los indicadores de evaluación. Entonces, ahora sí nos queda hacer un desempeño específico. Bueno, de entre estos dos indicadores, ¿cuál va a ser la integración que me permita
precisamente trabajar en estos tiempos de pandemia, porque yo ya no puedo ir con todas las destrezas ni con todos los indicadores, sino lo que tengo es que ir haciendo la integración. Entonces, la integración me va a llevar a relacionar el auge bananero con las transformaciones agrarias. Yo he tomado, por ejemplo, con el equipo, inclusive analizábamos y decíamos, bueno, trabajemos con desarrollando un desempeño específico y lo trabajamos así. Una vez que tenemos ya el desempeño específico, fíjese que tiene elementos tanto del primer indicador como del segundo indicador. Ese es el proceso de integración. Ahora lo que nos queda es ver, ya tenemos el desempeño específico, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que empezar a analizar, primero entendiendo qué es relacionar. ¿Qué es lo que nosotros cuando le decimos al estudiante que queremos ver un desempeño, que él relacione algo? ¿Pero qué es? Entonces nosotros decimos primero lo que tenemos que partir, inclusive acá deberíamos hacerlo primero. Tendríamos que identificar qué mismo es ese término. En este caso, relaciona es establecer vínculos, conexiones entre dos o más términos o conceptos hechos. Aquí vamos a tomar lo esencial, establecer vínculos, establecer conexiones, ¿sí? Según determinados criterios. Entonces, nosotros para hacerlo, mire, podemos ir ya a pensar en una técnica. Si me permite, si me dice relaciona, lógicamente yo tendré la posibilidad ya de pensar en algunos instrumentos y en algunas técnicas. Entonces, el instrumento que nosotros aquí les proponemos y con lo que ayer Pablito les manifestaba, él decía, bueno, pueden tener estas herramientas para crear instrumentos. Entonces, nosotros le proponemos una prueba de selección múltiple. Aquí hemos hecho el primer ejemplo en una matriz con la finalidad de que ustedes puedan observar cuáles son los elementos que tiene una prueba de selección múltiple. La prueba de selección múltiple es un tipo de prueba donde se presenta una situación o problema. Aquí, por ejemplo, podemos observar una situación o problema, ¿no es cierto? Aquí nosotros colocar un texto en contexto. Esto es muy importante, que tenga diferentes informaciones, contenidos, situaciones que le permitan identificar al estudiante relacionar. Porque recuerden cuál era la destreza, era relación, el auge bananero con las transformaciones agrarias. Entonces, tenemos una situación a evaluar. Una prueba de selección múltiple también viene seguida de preguntas o de afirmaciones incompletas. En este caso, por ejemplo, se puede poner que identifique semejanzas, diferencias entre hechos, una correspondencia, una relación. Y aquí hemos hecho un ejemplo. ¿Cómo contribuyó al desarrollo del país el auge bananero? Seguidamente, una prueba de selección múltiple siempre tiene sus opciones. Regularmente dependerá mucho del grado de básica que nosotros tengamos o del nivel de bachillerato. Pero siempre debemos cuidar qué cosa. Debemos evitar ubicar todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Eso debemos ubicar. Deben ser cortas sus enunciados, debe ser homogéneo el contenido, debe tener una misma extensión, porque a veces nosotros solamente con la extensión ya identificamos si la está más larga, esa es la que es la correcta. Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta. Y que los distractores sean realizables. Una vez que tenemos la clave, siempre es bueno tener la retroalimentación. Esta es una forma de trabajar la selección múltiple. Bueno, esto nosotros le habíamos puesto, insisto, es con la finalidad de que ustedes tengan como premisa que siempre una prueba de selección múltiple tendrá un contexto, tendrá un enunciado que regularmente va seguido del contexto, las opciones, la clave de respuesta y la retroalimentación. A la vez, podemos también para este mismo desempeño, podemos utilizar pruebas de asociación, pruebas con ítems de completación. Vamos a ver más adelante rápidamente otros ejemplos porque el tiempo un poco apremia. En ciencias naturales tenemos el mismo proceso. Recordarán ustedes que en ciencias naturales hemos venido trabajando con estas integraciones. Aquí, por ejemplo, la integración que nosotros vamos a tomar de igual manera que en estudios sociales es el conocimiento. Miren, aquí tenemos el clima y catástrofes climáticas.
Entonces, si nosotros nos vamos al currículo, que en este rato no me voy a remitir, pero vamos a encontrar este indicador. ¿Recuerdan cuál era el proceso que yo les decía? Ahora vamos a los indicadores. Vamos a identificar cuál es el indicador que se relaciona directamente con la destreza, que ustedes normalmente lo trabajan, pero ahora la situación es que nosotros vamos a desagregarlo como un desempeño específico. Fíjense que en ciencias naturales tenemos esta característica. En ciencias naturales están bastante bien trabajadas los indicadores. Por eso nosotros prácticamente lo hemos pasado al indicador, lo hemos trabajado como un desempeño específico. Al igual que el anterior, nosotros procedemos a desestructurarlo, hacer el análisis de sus partes. Aquí lo que me dice el desempeño es explica, ¿sí? No me dice otra cosa, sino me dice que explique las causas y consecuencias. ¿Qué es explicar? Ver las causas en un efecto, encontrar un vínculo, causa-efecto, establecer una correspondencia. Entonces, fíjense que aquí cuando yo entiendo el desempeño, a mí me permite rapidísimo darme cuenta de una técnica y de un instrumento. Entonces, aquí sería, bueno, yo tengo que explicar las causas y consecuencias. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer con una prueba de selección múltiple, al igual que trabajamos anteriormente. Aquí ustedes van a poder observar. ¿Se acuerdan que la prueba de selección múltiple tenía una situación? Aquí presentamos la situación. Luego era seguida de una afirmación o de preguntas. Nosotros aquí tenemos una afirmación y le decimos, a ver, de entre estos tres, ¿cuál usted puede elegir? ¿Sí? Luego tenemos una prueba de asociación, que también lo importante de esto, la prueba de asociación, es ¿qué es lo que me pide? Mire, explique causas y consecuencias. En el momento de que yo puedo trabajar en este caso, igual tengo un enunciado, tengo una pregunta y luego le digo que me aparee. Esto también yo lo puedo hacer con líneas, en este caso de selección, le digo, a ver, ¿cuál es la opción correcta? Sí, en ese caso es importante tomar en cuenta ese proceso. Luego, yo también la puedo hacer con una prueba de respuesta abierta. Yo le puedo hacer una pregunta, le puedo decir, bueno, mira, tienes la siguiente pregunta, tú me la puedes grabar mediante un mensaje de voz y yo le puedo evaluar mediante una rúbrica. Estos son, insisto, son algunos ejemplos que nosotros planteamos. Recuerden que ningún sistema de evaluación es certero ni cerrado, más bien eso depende mucho de la creatividad y del apoyo que el profesor pueda poner. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Eso es en cuanto a algunos aspectos de ciencias naturales. Como pueden observar, yo les puedo proponer estas pruebas de opción múltiple. Aquí tenemos 3 opciones. Regularmente pueden ser hasta 4, pero dependería mucho, en niños pequeños, pues sería interesante 3, en mayores puede ser más. Por ejemplo, estas pruebas yo las puedo pasar por cuestionarios en el Google Drive, lo puedo hacer, ¿sí? O si no, insisto, grabarles y que el niño pueda enviar. Hay muchas formas de hacerlo en estos tiempos. Vamos a seguir con ciencias naturales, ya estamos cerca de cerrar. En ciencias naturales, nuevamente trabajamos con la destreza de comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación del uso de reglas. Para recordarles nuevamente qué es lo que tenemos que es ir al currículo de los niveles de educación, buscar los indicadores. Fíjense que en lengua y literatura tiene su particularidad. En lengua y literatura tiene varios indicadores y más bien lo que nosotros hemos ido es recuperando aquellos que más se asocien, ¿sí? Los que más se asocien al proceso. Es importante mencionar también que nosotros podemos, a partir de estos 2 indicadores de evaluación,
a partir de estos dos indicadores de evaluación, hemos trabajado en un desempeño específico. ¿Y de dónde lo hemos sacado precisamente? Perdón. Precisamente del análisis que hemos hecho a los indicadores de evaluación. ¿Y cómo los hemos quedado? Hemos dejado en produce textos empleando estrategias y procesos del pensamiento para la organización de hechos y acciones con criterio de secuencia lógica temporal, el empleo de vocabulario, manejo de persona, tiempo verbal, conectores temporales y auditivos, preposiciones y conjunciones, ¿sí? Ahora bien, ¿qué les proponemos para, primero, recuerden, identificar, a ver, ¿qué me pide el desempeño? Esto es muy importante. Me dice que produce. ¿Qué es producir? Es elaborar algo tangible. En este caso me dice que elabore textos. Les proponemos algunos instrumentos. Insisto, no es algo cerrado, sino es una propuesta que les hacemos. En este caso, por ejemplo, decimos, podemos elaborarlo vía una lista de cotejo. Recordemos la destreza. Produce, hemos sombreado con amarillo algunos aspectos que los estamos tomando en cuenta para trabajarlos como algunos criterios que tenemos. Por ejemplo, para determinar los indicadores, nosotros tenemos la organización de hechos. Me servirá, fíjese ya, para la lista de cotejo. ¿Existe coherencia entre los párrafos presentados, inicio, desarrollo y cierre? Me recupero organización de hechos. Fíjese de dónde yo saco los indicadores para incluirlos en la lista de cotejo. Del mismo desempeño. Luego digo, secuencia, lógica, temporal, empleo de vocabulario. Ustedes lo van a ver acá. Organiza ideas en párrafos con sentido, o sea, me demuestra una secuencia lógica temporal. Emplea palabras nuevas para secuenciar un escrito. Empleo de vocabulario. Acá también me dice, emplea conectores temporales y aditivos, preposiciones, confusiones, y yo acá lo incorporo también como un indicador. Sí, observan que el éxito es ir haciendo el análisis en el desempeño. Estos mismos indicadores los hemos tomado como en la escala valorativa, que en este caso, por ejemplo, domina los aprendizajes, alcanza, está próximo a alcanzar, que los indicadores pues los ubicamos acá y ya los vamos con una escala de valoración, ¿sí? Luego, también tenemos una rúbrica que se ha planteado que nos puede servir y como nos decía Pablo ayer, por ejemplo, se los puede incluir en el Canvas. Aquí tenemos los criterios y de igual manera, fíjense, si observamos en lengua, aquí vemos los indicadores, ¿sí? Miren, aquí los podemos observar que los vamos incluyendo. A veces en esto nos tenemos un poquito de problemas, pero lo interesante es ir analizando el desempeño específico, ¿sí? Vamos a pasar rápidamente, ya estamos con el tiempo a matemática. De igual manera, aquí hemos considerado cuál el criterio que nos va a unir son los porcentajes, ¿sí? Los porcentajes, como ustedes observen, hay 3 destrezas con criterio de desempeño. Nosotros de igual manera nos vamos a los indicadores en el currículo, seleccionamos cuáles se relacionan más y luego de entre los dos nosotros hacemos un desempeño específico que vendría a ser el logro. Recuerden que el desempeño, insisto, viene a ser la demostración del aprendizaje. Aquí, por ejemplo, tenemos analiza. Igual tenemos que hacer el análisis de cada uno de los elementos. Analiza. ¿Qué es analizar? Es descomponer en unidades más pequeñas con el fin de razonar, entender su constitución, tratar de encontrar la estructura, las partes, las relaciones con el fin de simplificar. Entonces, fíjense que esto es muy importante tomarlo en cuenta porque a veces nosotros les planteamos al estudiante actividades como analiza y se nos hace demasiado grande calificarlo, pero a veces yo digo, pero si comprendemos lo que es analizar, ¿cuáles son las implicaciones de este analizar? Bueno, para ello nosotros, si decimos en unidades más pequeñas, de encontrar la estructura, las partes, nosotros nos hemos valido mucho de las relaciones. En este caso, por ejemplo, planteamos pruebas con ítems de opción múltiple
Miren, el COVID está afectando fuertemente a la provincia de Loja. Hasta ahora existen 132 casos confirmados de un total de 521,000 habitantes, proyección del 2020. ¿Qué porcentaje representa el número de contagiados? Aparentemente es un cálculo que tiene que hacer el estudiante, sin embargo, ese cálculo implicará hacer una operación de porcentaje. Aparentemente son pocos los contagiados en relación al total de la población, sin embargo, si la curva crece rápidamente, imagine si no tomáramos medidas. Entonces, fíjese que aquí nosotros estamos analizando porcentajes. Otra opción otra posibilidad, en el Ecuador existen a la fecha tantos contagiados y le digo, como conclusión se obtiene que el porcentaje de mujeres contagiadas es mayor que el de los hombres, el porcentaje de los hombres es mayor, es de 54 y las mujeres de 46, o el porcentaje de los hombres contagiados es mayor que el de las mujeres en un 5%. Igual implicaría hacer unas operaciones. Podemos hacer también con preguntas dicotómicas, hacer una afirmación, verdadero o falso, que también le implica hacer la operación para identificar. Unas preguntas de completación, esta me parece bastante interesante. Yo le dejo un texto y le dejo también información para que a partir de la información él pueda ir desarrollando. Vamos a leer la primera. El Ecuador ha sido uno de los países latinoamericanos más afectados con el COVID. A la fecha se cuenta con 10,398 personas infectadas, de ellas 132 personas habitan en la provincia de Loja, lo que implica el cuánto por ciento a nivel nacional. Entonces, son cuestiones creativas que yo le puedo plantear, y también una lista de cotejo, yo también puedo plantear para trabajar matemática. Estas son algunas alternativas. Muchos dirán, pero Margot, bueno, ¿cómo podemos hacer? De hecho, ¿cómo evaluar las clases en la enseñanza virtual? Muy bien, pero podemos hacerlo vía WhatsApp, nosotros podemos enviarle problemas. Lo importante es saber nosotros cuál es el objeto, para qué evaluamos. Entonces, precisamente se lo identifica aquí, ¿sí? En la acción que nosotros vamos a pedir. Bueno, por cuestiones de tiempo, disculpen, ya nos estamos pasando, vamos a ir a las conclusiones. En primer lugar, nosotros podemos decir que la evaluación es el catalizador de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Requiere una retroalimentación efectiva, específica y oportuna. La evaluación es un elemento del currículo, por ende asume los principios del ajuste curricular, el análisis, la priorización y la integración, que la vimos en cada uno de esos elementos, de los indicadores de evaluación y sus correspondientes desempeños. El proceso trabajado parte de la identificación de los indicadores, recuerden que tienen relación con las destrezas, la priorización de los indicadores, el análisis de los componentes y la integración en desempeños. Luego, esa clara identificación del desempeño nos orienta a la selección y diversificación de la técnica y del instrumento. Todos los instrumentos de la evaluación posibilitan contextualizar la situación evaluativa, lo que genera significatividad en el aprendizaje. Bueno, eso es las conclusiones que nosotros les podemos comentar. Le dejamos también una bibliografía que nos parece muy interesante para que ustedes puedan ampliar los conocimientos de la evaluación, así como también les dejamos nuestros correos para seguir trabajando en el debate. Disculpen por la rapidez, solamente tenía prácticamente 15 minutos para cerrar este proceso. No sé si podemos pasar con las preguntas. Claro que sí, Margot. ¿Sí me escucha? Sí. Vamos a darle paso a... Gracias por su intervención. Vamos a darle paso a unas preguntas, ¿sí? Sí, claro. Nos consulta Ángela Mendoza. ¿Qué estrategia podríamos emplear cuando no se ha podido tener comunicación con los estudiantes por motivo de carencia de Internet? ¿Tú sí o yo? Bueno, en este aspecto nosotros sabemos que actualmente somos una sociedad del conocimiento. Si bien es cierto, no tenemos internet, pero tenemos teléfono. Yo particularmente les puedo comentar una experiencia muy bonita que tengo con mi hija. A mí, la profesora,
casi siempre le envía las tareas por el WhatsApp y nosotros le enviamos también sus resultados por el WhatsApp, que es una herramienta que la manejamos. En el caso de no haber, pues tendríamos que trabajar vía mensajería también y me parece que el ministerio de alguna manera está tratando de implementar también algunas estrategias. Realmente tendríamos muchas posibilidades, podemos hacerlo inclusive, aunque aparentemente parezca un poco chistoso, pero hasta podemos hacerlos por cartas, por fotos, por muchos medios. Yo creo que dependería mucho de la creatividad que como docentes le imprimamos a este proceso, porque realmente se ha tornado muy, muy complejo. Creo que ninguno, como dijo Artieres al inicio, estuvimos preparados para este proceso. Se vendrán tiempos nuevos, tiempos innovadores, profesores que diversifiquemos las estrategias. Nos consultan cómo evaluar a los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. Al igual que nosotros propusimos en las diferentes asignaturas, nosotros, lógicamente que nosotros vamos a presentar algunas destrezas, ¿no es cierto?, para trabajar con los estudiantes de necesidades especiales. En función de estas destrezas tendríamos que transpolar el proceso que hemos hecho. A ver, identifiquemos cuáles son los indicadores que corresponden a esas destrezas, identifiquemos a partir de ello, analicemos esos indicadores, identifiquemos cada uno de los elementos, definamos el desempeño, qué queremos con ese desempeño y luego empecemos a plantear algunos instrumentos, que yo supongo no deben ser igual que los instrumentos que nosotros los planteamos. Habrán algunos que se acojan, otros que tendrán que plantearlo, pero esto nos va a ayudar muchísimo el determinar el desempeño para poder trabajar. Stalin Cadena nos menciona, se necesita evidenciar la evaluación a autoridades y padres. ¿Hay alguna manera de evidenciar notas de estudiantes de manera virtual? Anaí, perdón, por favor, disculpe, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, no se preocupe. Se necesita evidenciar la evaluación a autoridades y padres de familia. ¿Hay alguna manera de evidenciar notas de estudiantes virtualmente? Bueno, el ministerio tiene una plataforma, tiene una plataforma virtual donde se registran las notas. Eso conocemos, no sé si es que hasta ahora se esté desarrollando. Esa es una forma de registrar los avances. Y también, pues, el hecho mismo de que nosotros tengamos los instrumentos y si los podemos subir a alguna plataforma sería muy exitoso. Sin embargo, precisamente eso nos quedaría como evidencia. Nosotros tendríamos que armar de alguna manera carpetas. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos algunos repositorios de práctica docente donde almacenamos todos los registros y todas las evidencias que los estudiantes nos envían. Y bueno, antiguamente este registro era una carpeta de correo electrónico que nosotros lo manejábamos o también creábamos el Google Drive para poder ahí compartir algunos elementos. Creo que es necesario mucho, en este caso, ver algunas posibilidades que nos permitan hacerlo. Muy gentil, muchísimas gracias a las dos por su intervención. Por cuestión de tiempo tenemos que ya finalizar con este webinar. Muchas gracias por la participación de todos y los invitamos a que continúen capacitándose junto a nosotros. Pueden conocer nuestra oferta de cursos ingresando a educacioncontinua.utpl.edu.es.